Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por aquí una vez más. Espero que tu copyright teniendo un dúo fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto con ganas de chismecito turco, que es lo que nos gusta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha estado generando mucho ruido y especulación superíndice 3N en el mundo del drama turco. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ya su copyright lo que es tu N pensando. Ya hemos hablado de ellos antes, pero esta vez digamos que tengo algo más que simples rumores o suposiciones. Hoy vamos a hablar de unas supuestas pruebas que apuntan a una tensión superíndice 3N, un conflicto, algo que podríamos llamar una explosión superíndice 3N. No una explosión superíndice 3N en el sentido catastro superíndice 3 fico de la palabra, sino una implosión superíndice 3N de la imagen pública cuidadosamente construida durante y después copyright, de su exitosa serie. Pero antes de que me crucifiquen en los comentarios, quiero aclarar que esto no es un ataque personal a ninguno de los dos. Soy fan de su trabajo, reconozco su talento y respeto su vida privada. Sin embargo, como muchos de ustedes, me intriga esta historia, esta dinámica, y creo que merece la pena analizarla con un poco de profundidad. Además, si los rumores son ciertos, se trata de una situación superíndice 3N que podrá afectar sus carreras y la percepción superíndice 3N que tenemos de ellos como figuras públicas. No solo eso, sino que también copyright N afecta la imagen que tenemos del mundo del espectáculo, esa burbuja aparentemente perfecta donde todo es brillo y glamour. Que superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, preparen sus palomitas, porque va a ser un vídeo largo y lleno de detalles jugosos. Y si aún no estuvieron suscritos al canal, ¿a QU Copyright esperan? Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre dramas turcos, noticias de celebridades y todo lo que nos apasiona de este mundo. Prometo que no se arrepentirú, Rene. De hecho, les prometo que después copyright de ver este vídeo, van a ver a Can y Demet de una manera completamente diferente. Y tal vez, incluso van a empezar a cuestionar algunas de sus propias idealizaciones sobre las relaciones en el mundo del espectáculo. Ahora vamos al grano. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión superíndice 3N turca gracias a su cómica explosiva en la serie Erkenci Kuay Pug Haro Madrugador. Su interpretación superíndice 3N de Can Divit y Sanemay enamoru superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo, y muchos fans, incluyu copyright Dome, más menos aban con que su amor traspasara la pantalla. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, catapultando a ambos a la fama internacional y generando un fandom apasionado que analizaba cada detalle de sus vidas. Recordemos la locura de los fan meetings, las entrevistas traducidas a decenas de idiomas, y el torbellino de teorías sobre su romance. Durante la emisión superíndice 3N de la serie, los rumores sobre un romance entre ellos eran constantes. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y comentarios que analizaban cada mirada, cada gesto, cada sonrisa. Ambos negaron repetidamente cualquier relación superíndice 3N sentimental, insistiendo en que eran solo buenos amigos y con más menos eros de trabajo. Sin embargo, la duda siempre quedó superíndice 3. Sus negaciones, lejos de apagar el fuego, lo avivaron a UNMUS. Y es que seamos honestos, la química en pantalla era innegable. Parecían estar hechos el uno para el otro. Pero QU Copyright pasó superíndice 3 después copyright de Erkenci Kuay. Es donde las cosas se ponen interesantes, o mejor dicho, sospechosas. Después copyright de que la serie terminara, Can y Demet tomaron caminos separados y, lo que es llamativo, dejaron de seguirse en redes sociales. Un simple unfollow puede significar muchas cosas, desde una decisión superíndice 3N madura de seguir adelante hasta un indicio de que algo no terminó superíndice 3 bien. En el mundo de las redes sociales, un unfollow es más que un simple clic, es una declaración superíndice 3N, un mensaje, una forma de cortar lazos, al menos virtualmente. Y en este caso, el unfollow de ambos generó superíndice 3 un terremoto entre sus seguidores. Y aquí es donde entran las pruebas, a las que hago referencia en el título del vídeo. No son pruebas irrefutables, no hay que malinterpretar, pero son más menos ales que al juntarlas, nos permiten hacernos una idea de lo que podría haber ocurrido.
No tenemos acceso a sus conversaciones privadas ni a sus pensamientos íntimos, pero podemos analizar sus acciones, sus declaraciones y las pistas que han dejado a su paso. La primera prueba son las declaraciones que ambos han hecho por separado en diferentes entrevistas. Si bien nunca han hablado directamente el uno del otro de forma negativa, han dejado caer comentarios que, al analizarlos con cuidado, sugieren que la relación superíndice 3N no fue tan idílica como parecua. Es como un juego de pistas donde cada palabra, cada frase, cada entonación superíndice 3N puede tener un significado oculto. Por ejemplo, Can Yaman, en una entrevista hace unos meses, habló superíndice 3 sobre el aprecio superíndice 3N que sintió superíndice 3 durante el rodaje de Erkenci Kwai, debido a las expectativas del público y la necesidad de mantener una imagen positiva. Dijo que se sintió superíndice 3 encasillado y que necesitaba liberarse de esa imagen. Aunque no mencionó superíndice 3 a Demet directamente, algunos interpretaron estas palabras como una referencia a la presión superíndice 3N de mantener una relación superíndice 3N ficticia, o a la dificultad de separar su vida personal de la profesional. Es como si estuviera diciendo, necesito ser yo mismo, y no lo que ustedes quieren que sea. Esta declaración superíndice 3N, en el contexto de su relación superíndice 3N con Demet, adquiere un significado aún muy profundo. Por otro lado, Demet Özdemir, en otra entrevista, habló superíndice 3 sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones, tanto personales como profesionales. Dijo que valora mucho a las personas que son autocopyrighticas y que no intentan ser alguien que no son. Nuevamente no mencionó superíndice 3 a Can, pero algunos vieron en estas palabras una crítica velada a su escompau más menos cero de trabajo. Es como si estuviera enviando un mensaje: valoro la autenticidad por encima de todo, y no tolero la falsedad. Estas palabras, aunque no dirigidas directamente a Can, resuenan con fuerza en el contexto de su supuesta tensión superíndice 3N. Además, vale la pena mencionar el lenguaje corporal de ambos en estas entrevistas. Los expertos en lenguaje corporal han analizado sus gestos, sus posturas y sus expresiones faciales, y han encontrado más menos sales de incomodidad y evasivas al ser preguntados por su relación superíndice 3N. Esto, aunque no es una prueba definitiva, aún más menos además leu más menos al fuego de la especulación superíndice 3N. La segunda prueba son los rumores que han circulado en la prensa turca sobre supuestas discusiones y desacuerdos entre ambos durante el rodaje de Erkenci Kwai. Se dice que tenían visiones diferentes sobre CU superíndice 3 debo a desarrollarse la historia de sus personajes y que esto generaba tensiones en el set. También copyright, se ha rumoreado sobre celos profesionales y sobre la dificultad de mantenerla química en pantalla cuando la relación superíndice 3N fuera de ella no era tan fluida. Los sets de grabación superíndice 3N son entornos de alta presión superíndice 3N, donde las emociones pueden aflorar fácilmente. Y en el caso de Can y Demet, la presión superíndice 3N de mantener una imagen perfecta pudo haber exacerbado cualquier tensión superíndice 3N existente. Es importante recordar que estos son solo rumores, pero la cantidad de veces que se han repetido en diferentes medios y las fuentes que los han compartido hacen que sea difícil ignorarlos por completo. Los periodistas de espectáculos, aunque a veces sensacionalistas, suelen tener sus fuentes dentro de la industria. Y la persistencia de estos rumores sugiere que algo de verdad podrá haber en ellos. Además, recordemos que Erkenci Kwai fue una serie muy demandante con largas jornadas de grabación superíndice 3N y un ritmo de producción superíndice 3N frenético. Esto inevitablemente pudo haber afectado la relación superíndice 3N entre Can y Demet, generando copyright y fricciones. La tercera prueba es tal vez la subjetiva pero no por ello menos relevante, la ausencia de interacción superíndice 3N entre ellos en eventos públicos. Desde que terminó superíndice 3 Erkenci Kwai, Can y Demet no han coincidido en ningún evento, ni siquiera en aquellos relacionados con la industria del entretenimiento turco. Y cuando han sido preguntados por el otro en entrevistas, han evitado responder o han dado respuestas muy copyright ricas y poco comprometedoras. Esta evasión superíndice 3N es muy elocuente. Esta falta de interacción superíndice 3N contrasta fuertemente con la relación superíndice 3N cercana que parecen tener durante la emisión superíndice 3N de la serie, lo que alimenta a UNMU. Las sospechas de que algo no terminó superíndice 3 bien entre ellos. Es como si estuvieran evitando a toda costa cruzarse el uno con el otro.
Y esta evitación superíndice 3N en el mundo del espectáculo, donde las celebridades suelen promocionar sus proyectos juntos, es muy llamativa. También Copyright N es importante mencionar que ambos han seguido adelante con sus carreras por separado, sin hacer ninguna referencia al otro. Esto, aunque comprensible, contrasta con la nostalgia que suelen mostrar otras parejas de la televisión superíndice 3N turca al recordar sus proyectos juntos. Ahora bien, ¿qué copyright significa todo esto? ¿Significa que Can Yaman y Demet Özdemir se odian a muerte y que nunca volverán a hablarse? No necesariamente. Podría ser simplemente que ambos decidieron tomar caminos separados después copyright, ese de una experiencia intensa y que prefieren evitar cualquier tipo de contacto para proteger su privacidad y su paz mental. Es posible que simplemente hayan llegado a la conclusión superíndice 3N de que su relación superíndice 3N, sea cual sea su naturaleza, había llegado a su fin, y que lo mejor era seguir adelante por separado. Sin embargo, las pruebas que he presentado sugieren que la relación superíndice 3N entre ellos no fue tan perfecta como muchos fans creemos y que, posiblemente, hubo tensiones y desacuerdos que llevaron a un distanciamiento. Es como si la burbuja del cuento de hadas se hubiera reventado, revelando una realidad muy compleja. menos romántica. También copyright N es importante considerar el factor de la presión superíndice 3N medio ultica y las expectativas del público. Can y Demet fueron sometidos a una gran presión superíndice 3N para que su amor traspasara la pantalla, y esto pudo haber afectado su relación superíndice 3N y generado un ambiente de tensión superíndice 3N. La presión superíndice 3N de tener que mantener una imagen de pareja perfecta, de tener que complacer a sus fans, pudo haber sido insoportable. Además, recordemos que ambos son personas con sus propias ambiciones y proyectos profesionales. Es posible que hayan llegado a la conclusión superíndice 3N de que su relación superíndice 3N, sea cual sea su naturaleza, estaba obstaculizando su crecimiento individual. En definitiva, la verdad sobre lo que ocurrió superíndice 3 realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir es algo que solo ellos saben. Nosotros, como espectadores y fans, solo podemos especular y analizar las más menos sales que nos llegan desde los medios y las redes sociales. Tal vez alguno de los dos decida contar su versión superíndice 3N de la historia. Pero hasta entonces, solo podemos seguir especulando y analizando las pistas que han dejado a su paso. Lo que es cierto es que su relación superíndice 3N, sea cual sea su naturaleza, ha dejado una huella imborrable en la historia de los dramas turcos y que su cúmica en Erkencikway seguirá siendo recordada por muchos aún más menos os. Y tal vez en el futuro volvamos a verlos juntos en algún proyecto. Q copyright N sabe. En el mundo del espectáculo todo es posible. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la supuesta explosión superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. En resumen, hemos explorado las pruebas que apuntan a una tensión superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir después copyright S de Lu con diéresis copyright sito de Erkencikway, analizando declaraciones, rumores y la falta de interacción superíndice 3N pública. Aunque no podemos confirmar la verdad absoluta, estas más menos sales sugieren que su relación superíndice 3N no fue tan idílica como parecua y que la presión superíndice 3N medio tica pudo haber jugado un papel importante. Hemos desmenuzado cada detalle, cada pista, cada más menos sal, para tratar de entender lo que realmente pudo haber ocurrido entre estos dos talentosos actores. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido sobre los temas que nos apasionan. Su interu copyright S y su participación superíndice 3N son lo que hacen que este canal siga creciendo y que podamos seguir compartiendo nuestra pasión superíndice 3N por los dramas turcos. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que realmente hubo un conflicto entre Can y Demet? ¿O creen que simplemente tomaron caminos separados de forma amistosa? ¿Cuál es su teoría? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a enriquecer el debate. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para no perderse ninguna de mis Superíndice 3 y más actualizaciones. Prometo seguir trayendo copyright dándoles contenido jugoso y entretenido sobre el mundo de los dramas turcos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo con Mur S dramas turcos, noticias de celebridades y todo lo que nos encanta de este mundo. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, nunca dejen de show más menos ar con sus dramas turcos favoritos. Porque al final, lo que importa es la pasión Superíndice 3N que sentimos por estas historias y por estos personajes. Y esa pasión Superíndice 3N es lo que nos une. Adiós Superíndice 3S.